3, 4 y 5, pues ya esas unidades van a ser así. Entonces esta pues vamos a terminar hasta que lleguemos a esta parte de las conexiones. Entonces, ahorita déjenme nada más proyectarles aquí la parte de las apuntes. Sí, creo yo que ya había terminado, pero de aquí, de aquí nada más falta un poco. Si el día de hoy no regresa a Facebook, yo creo que sí, ya es que Skynet ya regresó. Ha tomado el control. Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? Bueno, creo que está aquí. Me quedé en esta parte, si no me lo recuerdo. Entonces vimos salidas a relé, salidas de corriente. No sé si vimos esta parte, a ver, recuérdenme, porque no me acuerdo. Creo que vimos salida, sí lo vimos, salida a relevador. Había ventajas, desventajas, salidas de corriente alterna, también vimos ventajas, desventajas. Incluso les dije que pues obviamente esta era típicamente el circuito de pues de una interfaz de salida de un PLC que tenga salidas de corriente alterna, de tipo TRIAC. Hay también de tipo SCR, ya están muy escasos, pero bueno, ya prácticamente es el TRIAC, es el que, si hay de estado sólido, pues se encuentran de este tipo. Con autocompladores con cruce por cero, pues para activar cargas. Hay ventajas y desventajas, incluso aquí lo vimos también, ¿sí? Entonces, faltan las salidas de corriente directa. De salidas de corriente directa puede haber dos tipos: salidas a transistor de colector abierto o salidas, pues tal cual, salidas digitales, que así se le llaman, o salidas de corriente directa, que pueden dar voltajes de 5 volts o pueden dar voltajes de 24 volts como salida digital. Sí, el detalle está en que la diferencia está en que uno da 5 y el otro da 24. Lo estándar, ¿cuál es? 24 volts, ¿sí? Es lo estándar y pues lo más ocupado dado el precio, ¿sí? Y ya cada vez más, ya creo que la de 5 volts ya no he visto PLCs nuevos, así. Los más nuevos ya traen salidas digitales, sí, pero de 24, ¿sí? Y estas salidas digitales, bueno, las salidas de corriente directa de tipo transistor, esas también son viejas, ya no mucho, ya no se encuentran, dado que, pues ya ahorita el uso de sensores, interfaces y todo, sobre todo los buses de protocolos de comunicación industrial, pues estas salidas ya se han, quedado obsoletas, porque ya no tienen muchas aplicaciones, pero las hay. Entonces, en una salida, por ejemplo, de corriente directa, salidas a transistor, pues son transistores los que tiene la salida, ¿sí? Y aquí, pues estos son de colector abierto. ¿Qué significa colector abierto? Que los colectores están conectados directamente a las salidas, a los bornes de salida. Entonces, cuando el PLC activa una salida de este tipo, lo que hace es activar la base del transistor para que se cierre. Estas ya no son tan usuales porque son bien fáciles de quemar. Ustedes, si no toman cuidado con estas, incluso así como está, el problema es que, por ejemplo, los emisores normalmente, depende del tipo, también va a depender del tipo de transistor, porque puede ser PNP o NPN, pero si lo normal sea un NPN, pues los emisores van a tierra, incluso pueden ir a tierra, o en su defecto también pueden ir a voltaje, como es este caso de la imagen. Si están así, entonces no son de colector abierto, sino que ya están conectados a voltaje y ya sale el voltaje a la salida, si están como la imagen. Pero si están de colector abierto, tal cual, el colector está conectado a la salida. Y en esos casos, pues necesitan una resistencia, o sea, necesitan una resistencia, o sea, bueno, no como tal resistencia, pero sí necesitan revisar el conexionado. La desventaja es que en el colector, si es un transistor NPN, el colector, pues lo que tiene que recibir es el positivo, ¿sí? Es el positivo. Es como si el PLC diera tierras. No es el caso de la imagen, ¿eh? Es el caso, por ejemplo, si lo vemos aquí, supongamos que aquí viene el transistor. Vamos a ponerlo.
Ay. Sí, es como si lo tuviéramos así, miren. Aquí está el transistor. Si es NPN, pues solamente este puede estar conectado ya a la tierra del PLC y esta es la activación que da en este caso, la unidad del central de proceso del PLC. Los colectores abiertos quiere decir que aquí, si aquí vemos los bornes, aquí está el borne. Entonces, obviamente, aquí da tierras. Al momento que se activa el PLC da tierras. Entonces, ¿yo qué debo hacer para utilizarlo? Pues aquí colocar mi carga, ¿no? Sí, una carga de corriente directa, un foco de corriente directa. Y esto lo debo de conectar, por ejemplo, aquí debo de tener cuidado, lo que soporta. Entonces, son transistores que soporten a lo máximo 24 volts, entonces máximo, pues 24 volts debo usar. Sí, y aquí pues estos ya no se utilizan tanto, ya no se fabrican tanto porque pues un error aquí y ya quemabas la salida. Y quemar la salida implica abrir la tarjeta y cambiar el transistor, porque ya está quemado. Si me pasaba yo de voltaje o incluso me pasaba yo de la carga de la corriente que soporta, sí, ya se dañaba. Entonces, estas son las salidas de corriente directa tipo transistor, colector abierto, ¿sí? Y estas ya existen algunos PLCs muy viejos, viejitos, pero sí los hay. Y están las salidas de corriente directa, también salidas a transistor, que soportan pues un poquito más de corriente, pero estas ya dan voltajes. Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí el emisor, todos los emisores de todos los transistores están conectados a positivo. ¿Sí? Depende del tipo de transistor, puede ser NPN o PNP. Entonces, o dan voltaje o dan tierra, pero ya lo dan, o sea, ya dan la carga. La ventaja es que aquí adentro puede haber circuitería para limitar la corriente y no dañar, ¿sí? No dañar, pues, ahora sí, la salida. Lo único que va a pasar, pues tal vez la carga que yo le ponga no se va a activar. Estas no se utilizan, les digo compañeros, no se utilizan para activar focos, para activar cargas, no. Si estas dan 24 volts, pues a lo mucho la darán pues unos 100, 200 miliamperes, a lo mucho 500 miliamperes. Pero no son transistores de potencia para que, yo le voy a conectar aquí una electroválvula. No, ni madres, no. Aquí no se le conecta nada de eso. Las series de corriente directa de tipo digital sí, o sea, salidas digitales o de este tipo que estamos ahorita viendo, que ya dan voltaje, son las 95% de tipo de salidas más ocupadas de este tipo de las categorías estas de corriente directas. Esos son los que más se ocupan, sobre todo los que dan positivos. ¿Por qué? Porque hacer salidas de corriente directa ya dan voltajes muy rápidos, dan trenes de pulsos, sobre todo, se utilizan para generar trenes de pulsos. Pueden generar, por ejemplo, trenes de pulsos de hasta kilohertz, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Újole, pues imagínense, con esto incluso el PLC ya puede generar PWMs, puede generar por ejemplo, un protocolo de comunicación extraño, tú lo puedes generar a partir del programa y puedes sacarlo aquí en forma de pulsos. ¿Por qué? Porque es un transistor. Al ser un transistor, tiene todas las ventajas de que va a funcionar con toda la velocidad que puede. Entonces, esto puede dar voltajes, trenes de pulsos, les digo, de kilohertz, de megahertz no, pero de kilohertz sí. Entonces, puede generar señales, ¿sí? Y sobre todo, esto se utiliza para mandarlos, por ejemplo, pues utilizan este tipo de PLCs que tengan salidas de corriente directa para conectarlo a este caso a módulos de servomotores, ¿sí? Y módulos de motores a pasos. Porque cada vez que yo quiera, por ejemplo, mover un motor una posición, aquí yo mando un pulso. Ahora me van a decir, ¿esto lo puedo hacer, por ejemplo, con un relé? Sí y no. Sí se puede porque pues obviamente si yo le conecto positivo y cuando le mande a activar, pues se va a mandar, pero los relés son de baja velocidad. O sea que si yo le digo, por ejemplo, a un servo drive que tengo conectado ahí, le digo, quiero 300 posiciones o 300 pasos o si representa si está configurado, por ejemplo, a milímetros, pues quiero 300 milímetros de posición o 300 grados de posición. Esos 300 son 300 pulsos que yo tengo que mandar. Entonces, el relé, si yo le doy 300 veces primero, va a generar, es un switch, genera rebotes. El transistor no genera rebotes, ¿sí? El transistor da tal cual una señal totalmente cuadrada, casi perfecta.
¿sí? Pero el relé da rebotes, da ruido. Se va a desgastar, de generar 300 pulsos, es como activar la señal, la salida 300 veces. ¿En cuánto tiempo? Pues imagínense, menos de un segundo. Para empezar, ni lo va a poder hacer, ni se va a generar la señal, los pulsos, el servodrive no va a poder detectar qué mandaste, porque pues las señales de entrada pues tienen que ser perfectamente cuadradas, ¿sí? Entonces, sí, no, sí se puede, pero se va a dañar, ¿sí? Y tampoco va a ser funcional. Entonces, cuando yo quiero estas aplicaciones, sobre todo aplicaciones de control, servomovimientos, todo, incluso yo les voy a decir, si ustedes desean que el PLC vaya a ser utilizado para hacer control, ¿sí? Control, olvídenlo de tener un PLC que tenga salidas, todas de salidas a relé, por lo menos tiene que tener algunas de este tipo de salidas directa, porque solo así se puede generar trenes de pulsos como salidas, ¿sí? A partir del programa, obviamente, del PLC. Y esto pues o sea, se abre un abanico de posibilidades ya puedo generar PIDs, puedo generar PWMs, puedo generar señales raras, ¿sí? Con esto yo puedo mandar señales a un módulo de comunicaciones, puedo mandar señales incluso un drive bueno, los venden, por ejemplo, hay módulos, por ejemplo, de motores a pasos que requieren pulsos, nada más requieren un pulso y la dirección. Con esto yo puedo controlar 3, 4, 5, 6, 7 motores a pasos. Puedo controlar posiciones, movimientos, direcciones con esto. Es como si ahora el PLC se convirtiera en un micro, ¿sí? Y un micro que da señales digitales. Pero la diferencia aquí es que las señales trabajan en 24 volts. Algunos otros sí traen salidas de positivas de 5. ¿Sí? Lo normal es que den 24. Y lo normal es que obviamente todos los interfaces de tipo industrial que sean digitales trabajan con 24 volts. Los pulsos los detecta 24 volts, no de 5 volts. Si yo le conecto algo de 5 volts, pues es algo no industrial, o sea, algo no estandarizado a tipo industrial. Lo estandarizado es más, lo primero que me debo dar cuenta cuando hay algo estandarizado industrial es que recibe entradas de este tipo, de este rango de menos 10 a 10, 0 a 24, 4 a 20 miliamperes. Cuando recibe entradas así, este elemento, este instrumento, lo que sea, está diseñado para algo industrial. Si recibe 5 volts, si recibe 5 volts, nada, 3.3 tampoco. Es una tarjetita que yo compré ahí para un Arduino y que pues es un uso doméstico, ¿sí? No sirve para esto. Entonces, es lo primero. Entonces, esas son ventajas y desventajas que tienen las salidas. Las ventajas de las salidas digitales, pues ya las tienen. Un transistor, pues no va a poder activar una carga grande. Sobre todo, un transistor no va a poderme activar ni siquiera un selenoide, ¿sí? No va a poder activar ni siquiera, incluso ni se les ocurra con esto activar relevadores grandes como son contactores grandes, ¿no? Incluso con la carga de un contactor se puede dañar, ¿sí? O sea, la corriente que sale de estas señales digitales es pequeña, 500 miliamperes. Hay válvulas o hay electroválvulas o hay incluso contactores o relés incluso auxiliares que ya sacan más de medio ampere, o sea, necesitan más de 500 miliamperes para poder funcionar. Y otra cosa, estas señales no tienen ninguna protección, o sea, los transistores no tienen ninguna protección. Quiere decir que la señal que vas a utilizar es porque la carga que le vas a meter es de tipo resistiva. Para que soportaras cargas inductivas que son bobinas y demás, el transistor debe llevar una protección aquí hacia tierra, que es un diodo, ya sea un Schottky o normal, uso general, en inversa, para las FEM inversas que se generan cuando se desconectan las bobinas. Pueden llegar, al desconectar una bobina, sobre todo a los pulsos, pueden quemarse a sí mismas los transistores, ¿sí? Dadas las FEMs inversas que se dan, por ejemplo, en las bobinas. Sí, entonces estas no son para activar cargas, incluso les digo, cargas inductivas no, cargas resistivas sí. Oiga, que le puedo conectar un LED, sí. Que me puedo conectar una pequeña resistencia con, sí, pero pequeña, sobre todo, no cargas grandes. Lo más 500 miliamperes, incluso puede ser hasta menos, depende del PLC. Entonces, esas son las desventajas que puede tener. Otra desventaja, pues, que me obliga a mí, la verdad es que me obliga a mí aquí a usar otra opción, o sea, a usar incluso relés auxiliares. Aquí me va a obligar, por ejemplo, en ese tipo de salidas, en donde están
Los emisores, por ejemplo, están conectados a más 5 volts y aquí viene la entrada, aquí le viene entrada y aquí ya viene la salida al PLC al borne. Pues aquí da los más 5 volts, da al borne 5 volts o más bien 24. Entonces, lo que yo me debo de obligar, la desventaja es que yo no puedo aquí utilizar cargas de alterna. Para yo hacerlo, necesito adaptarlo. ¿Qué implica? Pues conectar a lo mejor una resistencia, ¿sí? Y a lo mejor aquí sí conectarle, o sea, voy a necesitar circuitería, conectarle a tierra el diodo por afuera, ¿sí? Y en este caso, un relé auxiliar, ¿sí? Un relé chiquito, ¿sí? Un relé chiquito auxiliar. O sea, ahora sí que cuando los PLCs vienen así con este tipo de salidas es porque van a ser utilizados, ¿sí? Para otras cosas, no tanto para activar cargas como motores y demás. Ahora, si voy a utilizar motores y demás y tengo un tipo de estos, pues ya ni le busco usar contactores, le meto un variador de velocidad. Y con un variador de velocidad ya el variador recibe la activación digital y activa el motor, ¿sí? Hay también relés que son contactores que son digitales. Son muchos o más caros porque tienen esta electrónica en donde pues reciben señales de 24 digitales y señales de baja potencia y ya con eso activan. Entonces la opción es hacer un arreglo de estos, ¿sí? De pues, baja potencia con un relé pequeño y a su vez, si es que el relé no aguanta mi carga, pues ni modo, con otro más, o sea, puede ser que acá tenga la bobina del contactor, ¿sí? ¿Cómo lo podemos decir así? Puede ser que yo tenga la bobina del contactor por un lado y pues se la tenga que poner aquí, la bobina, esta es la bobina del contactor. Sí, igual ponerle como es una resistencia, ahí ponerle bueno, aquí no es necesario, pero no es necesario aquí ponerle nada de diodos porque pues aquí nada más activar la bobina ya, es un relé, lo estoy diciendo como si fuera un transistor, pero este es un relé, entonces es un relé, está el común y pues hoy está normalmente abierto y está el común. Entonces, pues ya, pues prácticamente iría a los más 24 volts del trabajo de la bobina del contactor y ya pues simplemente lo que hago yo es pues mandarlo a activar y pues le mando la señal, pues ¿para qué? Pues para que a su vez pues ya eche a andar el contactor grande para el motor, ¿sí? Entonces, eso es lo que sería, o sea, tendría que hacer arreglos por fuera para poder echar a andar, en este caso, un PLC que tenga salidas digitales con salidas de potencia de alterna. Sí, aquí pues es fácil, simplemente pues puede ser incluso esta puede ser de un K, pues tendremos que ver qué tipo de relé, un K, pues 1N4001 y ya. Se cierra y con esto pues ya aseguro de que se proteja el transistor y que pues aquí circule muy poca corriente. Sí, simplemente nada más que sea la señal para activar otra cosa. Así se podría dar, sí, esta situación. Entonces, ¿qué más? Bueno, esas son ventajas y desventajas. Aquí están, sí, ventajas: mayor velocidad, ausencia de desgaste mecánico, muy reducido de tamaño, sí. Protección contra cortocircuitos, sí. Ya las que vienen así sí traen alguna protección para cortos y protección para sobrecargas, sí. Entonces, algunos lo tienen, otros PLCs no, otros necesitan una protección contra cortocircuitos. Lo que sí es que son muy sensibles, ya les dije, a la sobrecarga. Sí, si sobrecargamos mucho el transistor, lo quemamos y ya. Sí, obviamente menor capacidad de carga a la salida, sí. Y sobre todo también es que en el caso de los colectores abiertos, pues hay una caída de tensión en el transistor y también aquí. También en el caso de los no colectores abiertos, también aquí, porque el transistor, pues es un switch, entonces el transistor me está sirviendo como para mandar la señal, o sea, para mandar voltaje a la salida y conectarle una pequeña carga, pequeña. Entonces, este transistor, pues también tiene una caída de voltaje. Sí, en saturación es poca, pero sí ya es alrededor de 0.5 a 1 volt lo que le cae. Entonces, esa es pues, una desventaja, ¿sí? Y también la desventaja es que los transistores pues tienen corrientes de fuga, al igual que los triacs y demás. Tienen corrientes de fuga ya después de mucho uso y sobre todo cuando pues estoy sobrepasando la corriente y hago que se caliente el transistor, pues obviamente ya tiene fugas. Puede tener, incluso o por vejez del mismo semiconductor, puede empezar a tener fugas y fallar o por alguna mala calidad. Puede empezar a fallar.
que no es tan común, pero sí tiene este defecto, ¿no? Porque lo hay, porque no lo podemos dejar afuera, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí está una salida típica, o sea, ya con circuitería, de cómo sería, por ejemplo, una salida de corriente directa, esta con un transistor tipo PNP. Entonces, se fijan, ahí están, ¿qué protecciones trae? Por ejemplo, aquí, pues trae diodos, trae un octocoplador, ese siempre debe ir, un octocoplador, antes de, o sea, desde el CPU manda, con el octocoplador manda a activar. Si aquí quemamos algo, bueno, pues como quiera, reemplazamos esto y ya, pero pues ya si quemamos todo adentro, pues imagínense. Entonces lleva su diodo, incluso pues este LED es el que vemos nosotros en el PLC cuando activamos la salida, ¿sí? Entonces aquí está su protección. La única protección que aquí está, pues son unos diodos que están polarizados de manera directa para evitar que si yo por alguna razón cambio de polaridad, no le pase nada, ¿sí? Entonces, entonces aquí, por ejemplo, aquí que están los colectores. Los emisores son transistores PNP, los emisores están conectados a positivo y el común, pues ahí está conectado a tierra de cada uno de ellos. Por lo tanto, al activar las salidas, pues obviamente da salidas de 24 y con este diodo evitamos que pues yo conecte algo al revés y le entre corriente en sentido inverso al transistor, en este caso al colector. Entonces en el colector salen los 24 volts hacia la carga, hacia tierra. Y obviamente hacia tierra, ¿sí? Hacia tierra por fuera, ¿sí? Entonces, esta es la manera, obviamente esta es la manera de conectar. Ahorita nos vamos a ir a ver las conexiones de estos tipos, pero por dentro, pues eso es lo que llevaría, ¿no? Lo que llevaría la forma de trabajo. ¿Qué protecciones puede tener? Les digo, diodos en inversa, ¿sí? Y para protección de invertir la polaridad, ¿sí? Por esas protecciones hay, ¿sí? Y esa es la más básica, ¿no? Pero pues ya es algo un circuito muy simplificado. Los de ahora, pues tienen otras cosas, ¿no? Tienen otras cosas para proteger más, sobre todo sobre corrientes. Aquí no está protegiendo sobre corriente. Entonces, para proteger sobre corriente también hay circuitería. ¿Sí? De los PLCs ya virtuales. Le digo, esto es una simplificada, o sea, es simplificadamente cómo se vería una interfaz por dentro. ¿Sí? Entonces, ya la última, ahora sí que la última tipo de PLC, pues es aquel que tenga salidas de TTL, o sea, salidas de 5 volts, o sea, son tipos de señales de corriente directa, tipo de PLC con salida de corriente directa, perdón, con salida no de 24, sino de 5 volts. Estos son, pues sí, escasos, muy, muy escasos, porque pues con estos todavía, si la otra tiene desventajas, todavía tiene más desventajas en cuanto al, no desventajas en cuanto a la señal, sino desventajas en que pues ya no puedo conectarle todo lo que podría, ¿sí? Y tengo que hacer más arreglos por fuera, entonces pues no, pero sí existen, entonces generan 5 volts, ¿sí? Y ya de aquí, pues son todas estas. Yo la de esta no tengo una circuitería simplificada, pero de aquí, por ejemplo, salen muchas cosas. Me he brincado algunos diagramas porque voy para allá, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es, de aquí ya vimos todos los tipos de PLCs que hay, de entradas y salidas. Resumiendo, pues el más ocupado por costos, fabricación, diseño, todo, y por la flexibilidad, pues es entradas de corriente directa, salidas relé. Sí, pero ya ven que, por ejemplo, pues tiene desventajas. Entonces, ese es el más ocupado. ¿Por qué es el más ocupado? Pues porque lo normal, un PLC, pues se destina a controlar motores, a controlar válvulas, a controlar otras cosas. Entonces ahí, pues como que el de relé, pero el problema es que nos topamos con pared cuando, oye, ya necesito, por ejemplo, conectar un servomecanismo. Ya cuando tengo ese tipo de aplicaciones, ya un PLC incluso modular de estos, pues la voy a errar porque pues si compro un no modular, o más bien ahí, voy a errar si compro un PLC compacto que tenga salidas fijas que ya no pueda expandirlo. Cuando sucede esto, pues normalmente pues en un modular, pues ¿qué hago? Se le compro un módulo, ¿sí? De salidas digitales y ya, se soluciona y ya, y así se va expandiendo todo lo que yo necesito. Pero los compactos no, los compactos prácticamente ahí tienes que ser bien cuidadoso. A ver, ¿qué se va a expandir? ¿No se va a expandir lo que voy a hacer? ¿Voy a ocupar en algún momento ese tipo de salidas? ¿No las voy a ocupar? Entonces ahí es donde yo dice uno, újole, pues entonces,
lo ideal sería que hubiera mezcolanza, pero está difícil, no hay mezcolanza, o sea, no hay, es raro que vendan un PLC que tenga salidas de corriente directa y algunas otras salidas a relé, no lo van a encontrar, ¿sí? No lo que van a encontrar es o todas salidas a relé o todas de corriente directa, ¿sí? O en su defecto, les digo, la mayor, ya algunos compactos tienen la posibilidad de conectarle a una expansión y se compran un módulo de la otra. ¿Eso por qué lo hacen? ¿Por qué creen que lo hacen? Pues para que compres el módulo, ¿sí? No, ni crean que es así nada. Ay, ¿por qué no se puede? Pues que sí se puede. Lo que pasa es de que ellos no, en la tarjeta no le meten otras, o sea, no le meten mezcla. Primero, o sea, el diseño de la tarjeta se hace más difícil al mezclar diferentes tipos de interfaces, ¿sí? Es más costoso. Y segundo, pues mejor ellos dicen, pues mejor le pongo una ranura de expansión y que este cuate, si quiere más, pues que compre el módulo y se lo dejo y se lo encajono en 3,000 varos, ¿no? O en tantos dólares más. Y esa forma, pues te obligan a que compres y consumas más de lo que venden. Sí, toda esa estrategia, pero también en buena parte es porque sí es más difícil. O sea, la tarjeta se complicaría, ¿sí? Y pues obviamente incrementaría el costo. Pero es más fácil hacer, para ellos generar un puerto de comunicaciones hasta la CPU y comprar el módulo de interfaz y conectárselo, ¿sí? Bueno, hasta aquí problemas viejillos de lo que hemos visto. Ya se avecina el examen, se avecina el examen, se avecina el examen. Ahora me voy a ir me voy a regresar hasta acá, hasta las entradas aquí. Vamos a ver ahorita cómo conectar los PLCs. De hecho, pues es que esto, pues ya saben que debe ser en laboratorio, pero pues debemos de saber armar todo. O sea, desde que tengo el PLC, escogerlo, sí, escogerlo, después de escogerlo ya también debo de saber qué tipo, o sea, qué tipo de comunicaciones necesito, sí, comprar que tenga el PLC, porque pues ya lo de ahora es que pues todos los PLC se interconecten a red, ¿no? A internet. Sí, lo de ahora ya es esto. Ya no es, antes sí, en mis tiempos todavía no había esto del Internet de las cosas, pero ya ahorita, 10 años después, o más que nada, más de 10 años después de que yo egresé, pues ya debe estar esto ya tal cual muy implementado, lo de conexión a Internet, de Internet de las cosas. Entonces, ahorita lo de hoy es que todo ya esté conectado a Internet, pero hasta eso necesito saber qué interfaces necesito, qué tipo de PLC necesito y sobre todo alambrarlo, ¿sí? O sea, alguien que no sepa alambrar un PLC es una aberración. O sea, ser ingeniero electrónico y no saber alambrar es una aberración. ¿Sí? O equivocarse al alambrar también, ¿sí? Incluso muchas veces este tipo de lo que es alambrado, pues caemos en suerte porque normalmente hay un eléctrico, hay un ingeniero eléctrico en donde se hace esto y el ingeniero eléctrico es el que se dedica a hacer el alambrado o la parte de, ¿por qué? Pues porque ya viene siendo la parte de fuerza, ¿no? Pero no significa que nosotros no lo podamos hacer, lo debemos hacer y sobre todo no solo el alambrado de la carga, de las entradas, que sí, es donde está la parte importante, ¿no? De las entradas. Entonces, voy a explicar de dónde salen todos los tipos de conexionado al PLC. Y de aquí, pues nos vamos a hacer ejercicios como si estuviéramos conectándolo. Vamos a hacer ejercicios de cómo se debería de haber conectado. Voy a partir primero en decirles que de toda la gama de sensores, botoneras, todo el tipo, prácticamente, si hablamos de conexionado, es dos formas de conexionarlo. Hay dos formas exclusivas de conectar, ¿sí? Una llamada en entrada en modo, sí, fuente y otra se llama drenaje, o sea, modo de fuente y fuente de drenaje, que vienen los nombres en inglés de sinking y sourcing. Sourcing, ¿sí? Entonces, sinking y sourcing, ¿sí? Entonces, cuando alguien les dije, oiga, ¿cómo está conectado el PLC? Lo voy a meter en source. ¿Qué significa source? Fuente, ¿sí? Drenaje, sink, drenaje. Entonces, eso viene de ahí, esos nombres. Sí, y en los manuales del PLC, en todos lados van a encontrar esos nombres, Sync Source, Sync Source. Los sensores también van a encontrar esos nombres de Sync Source. ¿Qué es eso de conexión? O sea, todo sensor y todo PLC tiene esas dos formas de conectarse. El sensor tiene salida Source o Sync y los PLCs también tienen, los PLCs incluso, fíjense,
Voy a hablar específicamente de los PLCs. Los PLCs tienen la capacidad de conectarse de cualquier forma posible. Sí. Están diseñados para eso. Pero los sensores sí. Los sensores existen, sensores, sí, de varios tipos. Y ahorita los voy a ver. Pero en general, si vemos, si me dicen ustedes, ¿de cuántas formas puedo conectar el PLC a un sensor, a una entrada? Y les voy a decir, solo son dos formas. En source o en sink. ¿Qué significa? Fuente y de drana. ¿Qué significa? Facilísimo. Lo que significa es, si es source, es que manda voltaje, ¿sí? Manda positivos, ¿sí? Positivos. Si, por ejemplo, voy a conectar un sensor en source, significa que el sensor debe mandar positivos. Y hablar de positivos, ahorita ya no me hablen de 5 volts, ahorita ya es hablar de 24 volts, ¿sí? Para entradas digitales. Salidas igual, ya no hablen de 5 volts, son 24. Entonces, resumiendo, entonces les digo, salidas, tipos de conexionado, source. Si me dicen a mí, conecta este sensor en source, ¿qué significa? Que el sensor debe dar voltajes positivos. ¿Sí? Y si me dicen a mí, genera una conexión sync, la conexión sync es lo contrario, el sensor debe generar tierras, o sea, negativos. ¿Sí? Esas dos son las dos formas de conectarse al PLC. Ahora, el PLC por dentro, alguien me decía, oiga, profe, necesito conectar resistencias. Nada, no se necesita conectar nada. ¿Por qué no se necesita nada? Porque internamente, ¿sí? Internamente el PLC, internamente lo que tiene el PLC, si yo veo así el borne, aquí está el borne, aquí está la entrada. Y yo no lo veo, pero dentro del PLC existe un circuito que está, yo lo voy a simplificar, no específicamente está así, pero existe un circuito que tiene una resistencia, ¿sí? Y tiene dos diodos, podemos decirlo así, dos diodos de los que van a los octocopladores así, un diodo así y otro diodo al revés. Estos vamos a hacerlos como si fueran los diodos, los fotodiodos, ¿sí? Así. Y tiene este conexionado. Y este otro punto va, en este caso, conectado a otro borne, que es el común. Sí, es el común de las entradas. Hablo de las entradas ahorita. Entonces, estas, por ejemplo, sería la I0.0, ¿sí? Y este es el común. De esa entrada del común, así está la conexión, ¿sí? De todas las entradas, ¿sí? De todas las entradas. Ahora, me voy a centrar primero en las entradas digitales, ¿sí? Las entradas alternas son otra cosa, ¿sí? Entradas digitales que son las más comunes. Las entradas alternas ya sepamos lo demás, vemos las no comunes, vemos las últimas al final. Pero las más comunes que son estas, que son entradas de corriente directa. Entonces, entradas de corriente directa, ese es el circuito. Entonces, este circuito ya tiene resistencias. Aquí es como si tuvieran los octocopladores. Yo no necesito conectar resistencias. Tal cual puedo el PLC mandarle voltaje. No se necesita nada. Ya el PLC recibe todo. Recibe voltajes y tierras. ¿Sí? Entonces, les digo, existen esas dos fuentes, dos formas de conexión. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí ¿qué estoy viendo? Aquí estoy viendo, por ejemplo, aquí estoy viendo que tengo un sensor, está alimentado con algún voltaje, y sí, y el dispositivo está en modo sourcing, o sea, la salida es el dispositivo que saca el voltaje, en este caso el sensor, está en modo sourcing. El PLC está en modo sinking, ¿sí? Significa que el PLC, vamos a decir, da tierras o recibe hacia tierra la señal que manda el sensor. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué sinking? Porque fíjense, sourcing porque da voltaje, el dispositivo da voltaje, y sinking, el PLC, el que recibe el voltaje, adentro trae una carga, ¿sí? Y esa carga la direcciona a tierra, ¿sí? Entonces, se le llama, a esta conexión se dice que es que se debe de, bueno, cuando se conecta, se debe definir qué es qué, o sea, ¿qué se va a conectar en source? Si hablamos de sensores, entonces si nos dicen a nosotros, a ver, vamos a conectar este sensor en source, ¿qué significa? Ah, bueno, que va a mandar voltaje, entonces tengo que hacer lo necesario para que el PLC reciba ese positivo y lo aterrice por dentro, ¿sí? Entonces, esta es una de las conexiones. Esta es la más usual, ¿sí? La sourcing. La sourcing, donde los voltajes son positivos, ¿sí? Y pues obviamente el PLC pues detecta la entrada positiva y por dentro cierra un circuito. ¿Qué cierra? Esto. Cierra este circuito.
Y al cerrar este circuito, le manda la señal hacia la CPU de que pues esa entrada está activa. Entonces, ahora, este es un circuito simplificado, ¿no? Simplificado, ¿sí? Entonces, esta es la conexión, por ejemplo, source sync, source, sensor o botón, porque también puede ser un botón, ¿sí? Y conexión sync. Entonces, si yo lo quiero hacer conexión source acá en el PLC, entonces, y quiero conectar un botón, lo voy a hacer aquí, ¿sí? ¿Cómo lo conectaría? Bueno, pues aquí debería haber, ¿sí? O más bien puede haber aquí debe haber una fuente de alimentación de 24, que ahorita voy a discutir dónde voy a sacar, y aquí debe estar el botón, o sea, este debe estar el botón, entonces el botón, una entrada al botón a 24 y la otra sí. Y este común, ¿sí? Debe estar conectado a la tierra. ¿A la tierra de qué? De esta fuente que estoy ocupando. Entonces, por dentro se cierra completamente el circuito. Entonces, este botón está conectado en modo source y el PLC está conectado en sync. ¿Por qué? Porque aquí recibe positivo y ¿qué es lo que hace? Sí, aterrizarlo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué funciona este circuito? En las dos formas, porque si se dan cuenta, en esta forma manda positivos. Este diodo, de emisor de luz infrarroja, este diodo es el que funciona. O sea, este diodo es el que funciona. ¿Sí? Y el otro diodo, el que está al revés, funciona cuando este está al revés, cuando este está en source, el PLC está en source y acá afuera está en sync. ¿Cuál es la conexión sync? Al revés, tiene que dar tierras por fuera. Entonces, para que dé tierras por fuera, lo vamos a hacer acá, ¿sí? Ahí está, sourcing. Entonces, si lo hacemos acá la otra conexión, pues aquí estuviera el borne del PLC, el mismo circuito. Sí, el mismo circuito hacia acá. Entonces aquí están los diodos emisores de luz, aquí están los dioditos y aquí está la resistencia. Entonces, si está aquí, entonces esta conexión, entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, una conexión sync source? Entonces, una conexión sync es que va a dar tierras. Entonces, aquí, este lado va a estar a GND. Y aquí conecto mi botón hacia acá. Y este al revés, este tiene que estar conectado a más BC o al voltaje de la fuente que estoy ocupando de 24 volts. Entonces aquí está dando tierras el botón. Por lo tanto, esta es una conexión sync y este es source. ¿Sí? ¿Cuál está trabajando en este caso? ¿Cuál diodo? Este es el que está trabajando. Por eso tiene dos encontrados. Que el otro no le va a pasar nada. Simplemente se polariza en inversa, no prende. No se activa porque está polarizado al revés, pero esta resistencia está por todo. Adentro está toda la circuitería para que no pase nada. Entonces aquí, pues la corriente fluye. ¿Qué es lo que está pasando? Que pues la corriente fluye en diferentes sentidos. O sea, conexión source, entonces está así la corriente y acá va al revés, así. ¿Sí? Entonces, esas son las dos conexiones. Ahora, de aquí en adelante, si yo les digo, hagan el sensor, entonces conéctenlo en sync, entonces va a hacer esto. Conecten en source, va a hacer esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo debo saber al momento de que yo conecto. En este caso son switches, ¿no? O sea, son botones. Sensor es lo mismo. El sensor me debe de generar voltaje o me debe de generar tierras. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a tener que meterlos a los sensores porque los sensores vienen de diferentes tipos. Botones así, facilísimo, ¿sí? Facilísimo. Pero en este caso, tierras, ¿no? Perdón, en sensores hay diferentes tipos. ¿Sí? Entonces, aquí por eso yo en los apuntes está ahí la conexión sourcing. Sourcing, y aquí está la otra, ¿sí? La otra que está acá, que es la syncing, ¿sí? Conexión sync, ¿qué quiere decir? Que el sensor da tierras, ¿sí? Da tierras. Vean cómo está la única, pues está acomodada de manera diferente, ¿sí? Está al revés, ¿por qué? Pues porque da tierras, o sea, el sensor manda tierra, ¿sí? Y el circuito manda voltaje, ¿sí? El sensor aterriza el voltaje, ¿sí? Aterriza, o más bien aterriza la señal de entrada, como lo vemos aquí, aterriza. El sensor se encarga de aterrizar, ¿sí? Vamos a decirlo así, o el switch se encarga de aterrizar el circuito interno del PLC. Eso es lo que estamos haciendo. Todo el tiempo es, ahora, por eso aquí, por ejemplo, aquí se ven dos circuitos equivalentes. El de arriba
y el de abajo. El de abajo es para la sink y el de arriba es para source. Para que el PLC mande voltaje o reciba voltaje. No le pasan, está diseñado para eso. Está diseñado. Aquí es este diagrama que están aquí, los dos son exactamente lo mismo al que yo estoy haciendo acá, exactamente lo mismo. Solo pues visto este está acomodado de diferente manera, ¿sí? Entonces, el dispositivo está en sync, recibe corriente. Entonces, o da electrones, vamos a decirlo así. Entonces, estas son las dos únicas conexiones posibles al PLC. Al sensor, hay más. Hay más, ¿por qué? Porque depende del tipo de sensor, ¿sí? Ahora, también aquí les agrego otra, aquí está otra, por ejemplo, miren. Aquí es ya con un sensor real, por ejemplo, ¿cómo se vería la conexión? Tengo el sensor da positivos, o sea, da señales positivas, pues fácil. Simplemente el sensor está en source y el PLC está en sync. Entonces, aquí está el circuito, miren que les comento yo. Ahí está el circuito. Están los diodos encontrados y está la resistencia. Entonces, dice input syncing, común, tierra, output sourcing. Entonces, ahora, si vemos un manual del PLC, así el PLC te lo da. En el manual del PLC, todo esto que les estoy yo enseñando está. Y están todas las variantes, solo que normalmente en los manuales está todo bien revuelto. Sí, se ve todo bien revuelto. Hay cables por doquier, o sea, se ve las conexiones muchas y se tiende a confundir. O sea, no son muy claras. Aquí está bien claro cómo debe ir. ¿Sí? Source sync, ¿sí? Entonces, esa es la manera de conectarlo, ¿sí? Para que, en este caso, un sensor source reciba el PLC en sync, ¿sí? Entonces, esto es lo que ahora, aquí está al contrario, miren, aquí está la otra que les dice yo ahorita. Aquí está, incluso usando una pila, una fuente externa. Ahí está, por ejemplo, ¿qué hago yo? Pues el común lo pongo a positivo, aquí no se alcanza a ver, pues está positivo. La tierra pasa por el push, por ejemplo, por el botón, ¿sí? Y lo que hace es mandarle tierra al circuito, o sea, aterrizarlo. Cerrar el circuito hacia tierra, pero a través del botón, ¿sí? Entonces, la corriente nomás está cambiando de sentido dentro del PLC. Esas son las dos formas de conectarlo. Ahora, ¿por qué existen dos? Porque se ocupan las dos, ¿sí? Se ocupan las dos. Y se ocupan por esto. Se ocupan por los... Ahorita me voy a pasar acá. Aquí. Bueno, el PLC, el que está, bueno, ya casi es hora de irnos, pero bueno, el PLC que tenemos ahí en el laboratorio, de los más viejitos que tienen 20 años, de estos PLC son los que están en el laboratorio de eléctrica. Hay muchos, son como unos 10 PLCs más o menos. Ya están incluso algunos ya alambrados, ya están alambrados, no hay que necesidad de alambrarlos, ya tienen incluso una cajita, un tablerito. Este PLC del Embrolake es de los más antiguos, pero este fue uno de los más ocupados en máquinas pequeñas, ¿sí? Todavía hay máquinas que siguen funcionando a la fecha con estos elementos y siguen funcionando. Salieron muy buenos los PLCs. Tenían las 3Bs buenos, bonitos y baratos, pero ya ahorita la marca ya ni lo fabrica, ya no lo hacen. Incluso ya vieron que dice ahí, lo vimos la vez pasada, que la otra, este es el modelo 1000. El que ya incluso dice ahí que ya van a dejar de fabricar es el 1200, o sea, un modelo más reciente todavía que este. Entonces, este es muy atrasado. Este solamente se programa por este puerto de comunicación que es serial. Pues imagínense. Ahí están los 4 botones, Power, Room, Fold y Force. Entonces, aquí está el PLC como el que vemos ahí en el laboratorio. Muy similar. Sí, muy similar. Muy similar porque puede haber variantes en cuanto a entradas y salidas, pero exactamente es igual de forma, tamaño y cómo se ve. Sí. Este es el que hay. Entonces, si se meten al manual, ¿sí? Y en el manual van a encontrar esto, miren. Van a encontrar esto. Van a encontrar lo mismo, o sea, van a encontrar cómo conectarlo o qué es lo que deben hacer en conexiones sourcing y syncing. Esto pues ya lo voy a ver ya directamente al conectar al PLC, lo voy a ver ya en la siguiente clase, que es mañana. ¿Sí? Y nos vamos a ir a esto. Y el miércoles van ustedes a hacer pues sus 2 ejercicios. Son 2 ejercicios para entregar ese mismo miércoles. No es examen, pero sí es para entregar como ejercicios. No tienen que tardar porque pues prácticamente esto es simplemente conectar. Y esos ya van a contar para su pequeño examen en este caso de lunes, ¿no? Podemos incluso empezar el viernes haciendo
¿cómo se llama? El teórico, perdón, sí, el teórico, y ya al lunes hacemos entre el lunes y martes de la siguiente semana acabamos el práctico, si es que no termino. Entonces vayan estudiando, viejillos, vayan estudiando todo esto que les he comentado, lo está en las diapositivas hasta, pues sí, hasta para empezar el viernes empiezo a hacer el examen, porque esta parte pues es muy teórica, no debe retrasarnos tanto, donde debemos ahora sí empezar